Cristo Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas al Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Cristo Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestra adoración venía su voluntad. Dios, te queremos complacer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Sí, Señor. Gracias, Dios. Bueno, vamos a estar predicando hoy, gloria a Jesús, sobre el tema ser un buen ministro útil. Como tema principal, ser un buen ministro útil. Y el título, el siervo inútil. Amén. Gloria a Dios. El siervo inútil. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, donde habla sobre la parábola del mayordomo infiel. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que habla sobre el siervo inútil. El siervo inútil es aquel hombre o aquella persona que entierra los talentos, gloria a Dios, y no lo pone por obra. Amén. El siervo útil es aquel que siembra la palabra y cae en buen fundamento y hace conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos, gloria a Jesús. En primer punto, dice, no enterrar los talentos. No enterrar los talentos. Hoy vamos a estar, gloria a Dios, poniendo esta palabra, gloria a Jesús, bajo un pequeño diálogo en el Señor Jesucristo, y todos van a tener derecho a opinar. Amén. Gloria a Dios, porque Dios no le pone gozar al rey que trilla. Amén. Entonces, en primera instancia tenemos el siervo inútil, no enterrar los talentos. Gloria a Dios. Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo insta a Timoteo a aprovechar el tiempo, utilizar los dones y talentos que tenemos. Gloria a Jesús. Yo le puse aquí el siervo inútil. Es aquella persona, gloria a Dios. El siervo útil es aquel siervo que sirve a Dios sin excusa, sin apariencia, sin interés alguno. No por alguna necesidad momentánea, sino por un compromiso duradero y eterno, por amor a aquel que nos llamó. Amén. La Biblia nos dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, no vamos a ser niños fluctuantes de aquí para allá, sino vamos a tener fundamento, amén, en la preeminencia del Espíritu y del amor que es en Cristo Jesús, para llevar a cabo su misión de sembrar la palabra, amén, afuera del tiempo y a destiempo. Amén. Tiempo porque los días son malos. Amén. Entonces podemos ver que no podemos enterrar nuestros talentos. Gloria a Dios. Pero vamos a hablar un poco sobre el fundamento del mayordomo infiel. Amén. Gloria a Dios. La Biblia habla de este mayordomo infiel, un hombre el cual Dios lo había puesto, el amo, el jefe lo había puesto para que gobernara toda su casa, ¿verdad? Y todos sus impuestos, el cual era el administrador de su casa, de su gobernación. Pero dice la palabra del Señor que este mayordomo infiel, gloria a Jesús, para quedar bien con su amo y para quedar bien con su cliente, gloria a Dios, le hizo una rebaja en cuanto a sus productos. Amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios habla sobre el mayordomo infiel. Vamos a, gloria a Dios, a estudiar un poquito aquí. Dice, dijo en el primer versículo, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Gloria a Dios. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Amén. O sea, administrador. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza.
Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tú 50, siéntate pronto y escribe 50. Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Dijo, y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él dijo: toma tus 50 y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿alguno me puede describir o me puede definir qué significa la palabra sagacidad? Para usted, ¿qué significa la palabra sagacidad? Tenemos que ir al diccionario español. A la astucia. Es una persona astuta. Amén. Astuto, sí. La Biblia nos describe como ser una persona astuta, exactamente. Una persona prudente, una persona que... ¿ah? Claro, y contundente. También lo describía, lo pude ver el profeta de Google, que decía que también significa prudencia, significa lo que dije hace rato, sagacidad, astucia, una persona que está, tiene discernimiento, también discierne entre el bien y el mal. Eso lo pude buscar en la palabra de Dios y lo describe así. Este hombre guardaba, gloria a Jesús, el siervo, el mayordomo infiel, era un hombre que para quedar bien con todos sus proveedores, era un hombre que guardaba de cumplirle al amo, pero dice la palabra de Dios que en aquel momento no era tan malo, ¿verdad? Tal vez rebajar el porcentaje de sus productos. Dice la Biblia que eso no era como un compromiso al deudor. Pero vemos que este hombre, el mayordomo infiel, gloria a Dios, él, para ganar amigos, porque él dijo: cuando yo llegue a viejo, ¿quién me va a meter la mano? Cavar no puedo. Entonces ya el hombre decía: si yo llego a viejo, tiene que recibirme en su casa. Entonces este hombre, gloria a Dios, tuvo que implementar esta sabiduría que puede rebajarle los productos a estos clientes, gloria a Dios. Gloria Y quedó bien con sus amos. Entonces, si nosotros, como dice aquí, las riquezas injustas no eran de él, dice, eran del amo de su jefe. Amén. Por eso se le llama riquezas injustas, porque no eran de él y él hizo lo que tenía que hacer, eran de su jefe. Entonces, por eso le dice, palabra del mayordomo infiel, por causa de las riquezas injustas, aquel hombre, gloria a Jesús, tomó esta iniciativa. Gloria a Dios. De rebajar estos precios. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos compara a este mayordomo infiel en que nosotros tenemos que ser sagaces así con el mundo. Amén. Ganar alma para Cristo por medio de las ganancias injustas. Por medio de la ganancia injusta. La ganancia injusta, vemos que aquí nos pueden decir que no eran de la ganancia de otro, eran del amo, no eran de él. Pero él tomó la iniciativa para quedar bien con todos sus clientes. O sea, en pocas palabras, no fue tan validoso en escoger tomar tanto para el jefe, sino pensando en su futuro. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros hoy en día podemos también escoger, gloria a Dios, ganar alma para Cristo, pero por medio de las ganancias injustas. Por medio de la ganancia injusta, muchas veces a través, no importa que esa persona sea drogadicto, pero obviamente no lo vamos a pasar con él. Siempre y cuando nosotros con sabiduría, sagacidad, podamos llegarle a esa persona para ganarlo para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Brindle un fuerte el aplauso al Señor. Como dice la palabra de Dios, ningún siervo puede servir a dos señores. Amén. Porque o ofenderá al uno y amará al otro. Entonces no podemos servir a la riqueza y a su misma vez a Dios. Entonces tenemos que amar a Dios, como dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y estas cosas serán añadidas. Amén. Gloria a Dios. Quiero que busquen en su palabra, Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dios es maravilloso. Amén. Amén. Esto es una palabra sencilla porque es una palabra profunda, pero es una palabra que yo hice mentir. Ahora, cuando nosotros tomamos a cabo
algún cargo, nosotros tenemos que estar responsables con lo que Dios nos da. Amén. Responsable, honesto, justo. Pero hay muchos cabezoncitos por ahí que no son justos. No le contesto. No son justos. Tenemos que ser justos, honestos, principalmente en toda nuestra manera de estar, de ser, de servir, de amar. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos justos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Para que Dios nos pueda honrar. Porque si en lo poco no somos fieles, imagínate en lo mucho. Amén. Entonces busquemos 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Alaba a tu Dios, que Él vive. Amén. Este es un mensaje súper sencillo. Aquí no vamos a gozar con el Señor. Aquí estamos para aprender. Amén. Recuerden que el más chiquito es el más grande en el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, que así sea. Yo también digo amén. Dice, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero muchas veces nosotros nos afanamos en otras cosas. Vámonos, no, vamos a dejarlo ahí. Entonces, vámonos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Sí, Señor. La palabra es una, mi hermano. La palabra exhorta, la palabra consuela, la palabra restaura, hasta que nosotros estemos prendidos, hasta que nosotros estemos livianitos, es decir, nosotros seamos libres. Amén. Hasta que no tengamos ninguna atadura. La palabra ni se le quita ni se le añade, amados hermanos. Para usted tener éxito en la vida, cúmplele siempre a Dios, a donde Dios lo envía. Amén. Gloria a Dios. Sea como David, valiente. Amén. Dios es maravilloso. A Dios le agrada cuando le cumplimos. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. No sobando el pecado, sino reprendiéndolo y amando al prójimo. Dice 10:16. Amén. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como palomas. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablarle sobre el mayordomo infiel. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco de José. José fue un hombre que fue humillado. José fue un hombre que fue procesado. José estuvo en la cárcel. Pero José aprendió algo, que fue la fidelidad a Dios, saber esperar en Dios. José fue un mayordomo fiel a Dios, hasta que Dios cumplió su propósito estando en la cárcel. Desde la cárcel José le fue obediente a Dios, porque sabiendo lo que había padecido, creía en aquel que lo llamó. Gloria a Dios. El José fue un hombre que fue humillado, vituperado, fue lanzado en una cisterna por sus hermanos, pero él esperó en Dios la promesa hasta que fue gobernador de Egipto. Así nosotros tenemos que esperar, pero hay personas que hoy en día no esperan ni 6 meses, sino que están bajo los peces y los panes. Amén, porque Dios nos pone a prueba. Dicen, yo quiero volver a los pies de Cristo. Sí, pero están por un momento de necesidad, pero después se olvidan de Dios y le dan la espalda. Amén, gloria a Dios. Cuando viene la esposa, cuando viene el momento de productividad económica, la gente se olvida de Dios, son desagradecidos con Dios. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que a pesar de nuestra falla, de nuestros errores, de nuestra caída, seguimos firmes creyendo en aquel que nos llamó. Amén. No, y alabado Dios. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra no retrocede. Amén. El que comenzó la buena obra la perfecciona hasta el día de su venida. Y Dios prometió que estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y si Él prometió estar con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ay, santo. Nadie. Amén. Porque nosotros queremos que los demás también tengan el mismo fuego que Dios quiere que tengan. Amén. Que nos acomodemos, que nos edifiquemos unos a los otros. Entonces José, gloria a Dios, que fue un mayordomo fiel a Dios, fue justo. Hasta que Dios fue tentado, fue provocado, fue vituperado, fue encarcelado, pero cumplió la promesa de Dios en su vida porque sabía de aquel que lo había llamado. Amén.
Amén. Nosotros tenemos que ser recelosos por las cosas de Dios. Sí, tenemos que ser recelosos, pero nunca de fallar nuestro espíritu, a pesar de que estemos, dice la Biblia, que estemos en el lodo, ¿verdad? Dios nos levanta, Dios nos levanta. Porque Dios nunca deja a sus hijos solos. Él es un Dios de misericordia, de amor, de justo juicio. Amén. Hoy en día muchos andan por allí. Amén. Gloria a Dios en vanidades. Pero aquí vemos unos fieles de Dios que estamos escuchando la palabra del Señor y llevando a cabo este ministerio. Amén. Y ayudando y reforzando la obra del Señor Jesucristo. Entonces José fue un hombre excelente en las manos de Dios. Un hombre que con sabiduría Dios le dio la riqueza que le dio porque supo esperar. Amén. Y lo gobernó con inteligencia, con sabiduría, con prudencia, con respeto. Fue un hombre que Dios le bendijo en gran manera conforme a la conducta que él tenía como mayordomo. Porque él fue mayordomo de la casa, fue jefe en su casa, fue administrador de la casa de aquel hombre llamado Potifar, hasta que Dios permitió que cayera en la cárcel para hacerlo madurar en otras áreas. Y después lo bendijo y colocó gracia ante el panadero y el copero, amén. Y después ante el faraón, gloria a Dios, porque así hace Dios. Dios bendice a sus hijos, pero todo tiene su tiempo, amén. Hay que saber esperar y ser fiel a Dios y andar en paz y en santidad para ver las promesas de Dios cumplir en nuestras vidas. Amén, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Si Dios lo llamó para ser pastor, si Dios lo llamó para ser evangelista, si Dios lo llamó para ser maestro, adoradores, lo que sea, Dios lo va a cumplir en su tiempo. Amén. Nadie podrá detener los propósitos de Dios. Aunque se levante en guerra, aunque se levante lo que se levante, Dios cumplirá tu propósito en tu vida. Amén. Tú tienes que seguir fiel en Dios y seguir llevando buen testimonio ante los ojos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que el mayordomo infiel, gloria a Dios, por medio de la riqueza injusta, por medio de la riqueza de su amo, él, gloria a Dios, ganó muchas personas como amistad. Amén. Pero muchas veces las personas que Dios coloca en un cargo no aprovechan la oportunidad, sino que se van tras las vanidades, tras la deshonestidad, tras la injusticia, tras la soberbia, tras el orgullo, y empiezan a tratar mal a los consiervos, a las personas. Amén. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que nos amemos unos a los otros. Amén. Para hallar pronto socorro ante Dios y ante la justicia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces fue eso, mis amados hermanos, que Dios colocó y convocó a José. Y también me gusta mucho la historia de David, porque era un hombre valiente. Era un hombre que a pesar de que destruyó a Goliat, sabía dónde quería llegar. ¿Por qué? Porque su promesa estaba puesta en Dios. Lo venció y le dijo, bueno, yo voy a empezar como rey de Judá, luego como rey de Israel. Y así empezó el hombre. Amén. Pero había unos fieles que guardaban a David, que era Jonatán. Eran hombres fieles y le decían, mi padre viene por ahí porque te va a matar, corre, huye. Y este hombre corría, huía. Amén. Porque sabía de que la promesa estaba ahí. Amén. Latente, vigente. Así tenemos que hacer nosotros. Cuidar nuestra integridad, cuidar nuestra justicia, que seamos escuderos primeramente de los que son fieles, de los que son humildes, de los que son hijos de Dios que obedecen con la palabra de Dios. Amén, Señor. Pero exhortar el pecado, porque no podemos hacer así el pecado. Yo soy una de las personas que soy muy receloso con las cosas de Dios. Soy recelosísimo con las cosas de Dios y por eso siempre voy a hablar de esto, porque queremos que nos acomodemos con Dios y queremos estar siempre como varón perfecto, como Dios dice en su palabra, ser pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Siendo buenos administradores de lo que Dios nos da. Amén. Tenemos que ser buenos administradores, porque si Dios nos pone como portero, si Dios nos pone como conserje, como mayordomo, tenemos que ser fieles y honestos ante la justicia de Dios. Amén. Porque si en las pequeñas cosas que Dios nos coloca no somos justos, no somos honestos, entonces ¿cómo vamos a cosechar lo venidero, lo que Dios nos dé, la riqueza que Dios nos dé, el reino que Dios nos dé? Amén. Entonces tenemos que ser justos, tenemos que ser honestos en toda nuestra manera de vivir y dar buen testimonio y no desampararnos de Cristo por ninguna persona, por ninguna vanidad, por ninguna riqueza, por nada, ni mujer, ni hombre, ni riqueza, ni vanidad, ni negocio nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Ninguna cosa te puede separar del amor de Dios. Amén. Ni hambre, ni dificultad, ni principado, ni potestades. Tienes que seguir adelante firme en aquel que te llamó, porque aquel que te llamó no te dejará avergonzado. Aquel que te llamó es fiel y justo
para perdonarte de todos tus pecados, para sacarte del hoyo cenagoso, para sacarte de la enfermedad, para sacarte del proceso en el cual tú estás metida. Amén. Prende fuerte el aplauso al Señor. Entonces llénate de fe, llénate de valor, dile, Señor, aquí estoy. Coloca cada día amor en mi corazón, Dios mío. Ayúdame a no desmayar mi espíritu. Ayúdame, Señor de gloria. Coloca amor, 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 amor. Y Dios va a colocar amor. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es un Dios veraz. Dios es un Dios de principio. Dios es un Dios de valor. Dios es un Dios de amor. Amén. Lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ser firmes. Estar firmes, ceñido vuestro lomo. Señor, aquí estoy yo, humillado ante tu presencia, Señor. Señor, yo siento, Padre, que estoy muriendo. Yo siento que estoy fallando. Mi espíritu ya no tiene fuerza, Padre. Pero yo confío en ti, Padre amado. Padre, yo te pido que coloque ese corazón como se lo colocaste a David. Un corazón conforme al tuyo, Padre. Yo te pido sabiduría para el momento de yo hablar, Padre. No ofender. Yo te pido sabiduría para yo poder ponerme a cuenta contigo. Para ser prudente, sensato, sagaz. Padre amado, por el prójimo, para yo, Dios mío, yo saber administrar lo que tú me das, Dios amado, para yo poder, Dios mío, organizar mis asuntos, para yo poder, Dios mío, estar atento ante las acechanzas del enemigo, Dios mío, para no caer redondito ante el pecado, para no caer, para no rebalar, Dios mío, de gloria, Señor, para no mirar al hombre, Padre, porque cuando yo miro la carne, Padre, estoy mirando lo terrenal, gloria a Dios, tu presencia, cuando te miro a ti, estoy mirando lo eterno, Padre de gloria, aquel que me llamó y aquel también me llevará a las naciones. Le doy un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ay, pero esa fue otra cosa. Esa fue otra cosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Entonces Dios lo constituye hombres fieles. Como lo hizo con José, como lo hizo con David, como lo hizo con el rey, gloria a Dios, Salomón. Pero el rey Salomón se desvió tras la idolatría, tras las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que te dificulta a ti de no llegar al reino? Las mujeres. Cuando yo vine a este país, yo predicaba la palabra en las micros, en esos buses le vine, y yo decía, Dios mío, lo que veía es puro farallones, pura vaina, pura montaña. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo vamos a llegar? Y pasé como un mes viajando de Venezuela para acá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Dios mío, esto sí es lejos. Pero imagínate tú, hay que ser fieles a Dios, porque cuando Dios te envía con un propósito a las naciones, es con un propósito, no para que te desvíe, no para que seamos niños fluctuantes de aquí para allá, llevados por donde quiera, por cualquier viento de doctrina. Amén. Tenemos que seguir la pisada de nuestro Señor Jesús y hacer conforme a su voluntad. Amén. La Biblia dice que no dejaré padre, madre, hermana o hermana por causa de mí, no es digno de mí. Amén. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si Dios te coloca en un puesto para que tú sepas administrar donde Dios te coloca. Amén. Pero que seamos justos, porque ahí sabemos que muchas veces tenemos que morir al viejo hombre que está viciado a las corrupciones, a la concupiscencia de nuestra mente, de nuestros corazones. Gloria a Dios. Bajo la deshonestidad de este mundo. Dios quiere que tú seas fiel. Dios quiere que tú sepas gobernar tu casa. Dios quiere que tú seas un buen administrador de lo que Dios te da. Dios quiere que tú seas, gloria a Dios, así como ese José, ese hombre humilde, fiel, que esperó en Dios, que no reclamó el proceso, sino que pasó su proceso. Gloria a Dios. Con 100 puntos, con 20 puntos, con 7 puntos, como se le puede llamar. Pero este hombre supo esperar en la promesa de Dios y Dios lo coronó de favores, porque Dios está con los fieles de la tierra. Amén. Le un fuerte el aplauso al Señor. Y levántate. No puedes, avanza, recibe fortaleza de lo alto, en el nombre de Jesús. Y levántate y dile, Señor, yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que yo viviré por los siglos de los siglos, porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio y de amor, Padre amado. No personas hipócritas, tenemos que ser gente reales. Ya basta de tanto, por eso que no damos buenos testimonios. Tenemos que ser gente reales, siervas y siervos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar buen testimonio para que el pueblo de Dios siempre esté, gloria a Dios, alumbrado bajo la luz de Cristo. Amén. Gloria a Dios.
no como estas personas que se desvían tras la mentira, tras la soberbia, tras el orgullo, tras las vanidades. No, tenemos que seguir a Cristo, aquel que nos llamó, aquel mismo que nos firmará, aquel mismo que nos fundamentará en su reino, en su venida. Amén. Porque estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos de corrupción, tiempos de deshonestidades, pero Dios quiere que seamos fieles a sus promesas, fieles a su palabra y sigamos firmes ante lo que Él nos ha encomendado. Amén. Gloria a Dios. Brindelo fuerte el aplauso al Señor. Gloria. El hombre llamado José pasó por diferentes procesos, gloria a Dios, un proceso fuerte, amén. Pero tenemos que, este hombre, gloria a Dios, fue un hombre que Dios utilizó, gloria a Dios, para que ayudara a su pueblo en tiempos de hambruna, en tiempos de gran necesidad. Entonces vemos que Dios nos va a coronar de favores, pero tenemos que serle fiel a Dios y morir a la carne, a nuestros deseos, concupiscencia, a nuestras pasiones juveniles. Tenemos que morir, ¿cómo? Orando, orando y orando sin cesar, orando y orando y orando, orando, diciéndole: Señor, yo tengo una visión de ir a tal sitio, si es a Venezuela, si es a Colombia, donde sea, pero Señor, ayúdame a tener dominio propio, ayúdame a no moverme por la carne, ayúdame a moverme por el Espíritu, Padre, a cumplirte donde tú me quieres tener, donde tú me tienes plantado, y después sácame por donde me tienes que sacar. Y así hace Dios. Amén. Si tengo que predicar en la micro, si tengo que predicar la venida de Cristo en la plaza, si tengo que predicar la venida de Cristo para arrepentimiento y perdón de pecado, donde tú me mandes yo lo haré, pero termina mi ministerio en este país hasta que tú cumplas tu propósito en mí, y Dios lo va a hacer. Amén. Porque Dios es un Dios fiel a sus promesas. Amén. Alabado sea Dios. Pero Dios quiere que vivamos con transparencia, con sinceridad. Amén. Para que Él pueda mover su mano. Porque si no, el proceso se va extendiendo más y más y más y más, conforme a los frutos de la carne. Si no damos fruto del Espíritu, si no vivimos conforme al Espíritu de Dios y andamos en la carne todo el tiempo, no orando fervientemente, sino orando en la carne, bajo maldiciones, no estamos haciendo nada. Amén. Tenemos que orar en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Desde los fuertes aplausos al Señor. Entonces, eso era, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Sobre este tema, ser un buen ministro útil del Señor, la utilidad en el Señor. Amén. Gloria a Dios. El siervo inútil. No podemos enterrar los talentos, los dones que Dios nos da. Amén. Porque eso lo hacen los siervos inútiles, aquellos que siembran los talentos, aquellos que esconden, gloria a Dios, la palabra de Dios y no la quieren predicar, aquellos que le dicen no a las actividades de Dios, aquellos que no salen a predicar por el que dirán, ponernos el límite. No. Dios quiere que usted sea real, que usted predique la palabra, que inste, que redarguya, que exhorte. Amén. Para que Cristo nos haya haciendo lo que quiere. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Haya gracias del pronto socorro. Pero no sobando el pecado, sino exhortándolo. Amén. ¿Cuánto tenemos que sobar el pecado aquí? Santo. ¿A cuánto? Aleluya. El Señor reprenda al diablo. Hay que exhortar el pecado. A lo malo, como decía yo en una micro hace días, a lo malo hay que decirle malo, a lo bueno, bueno. Pero mucho hoy en día de la gente del mundo, hablo de la gente del mundo, le están diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Amén. No enterrar los talentos, los dones que Dios nos da al que ministra, al de profecía, al que dirija con libertad en el Señor, al que hable en lengua, gloria a Dios, hable en lengua. No podemos tapar, no podemos esconder los dones que Dios nos da. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Esto fue un tema sencillito. Amén. Gloria a Dios. Un tema que Dios permitió que yo diera el día de hoy. Gloria a Dios, gracias, le doy la oportunidad a nuestro pastor que le dio la oportunidad de predicar. Gloria a Dios, no fue algo tan, pero fue algo para edificación, fue algo para fortaleza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muchos de los que tomaron la palabra, gloria a Dios, sea Dios veraz en todo y todo hombre mentiroso. Amén. Amén, gloria a Dios. Llevamos la palabra con verdad, lo que venimos a este país a cumplirle a Dios, no venimos por musaraña, como dicen en Dominicana. Porque en Dominicana tiene un nombre que a mí me gusta, que no venimos por juego, venimos por cumplir al Señor, y Dios recompensa a sus justos. Amén, gloria a Dios. Recompensa a los fieles, aquellos que dicen: Señor,
yo me separo de ti hasta que tu venida venga. No me voy a separar hoy, no me voy a separar mañana, no me voy a separar porque no vivimos bajo los frutos de la carne, vivimos bajo los frutos del Espíritu. Amén. ¿Sí? Así es. ¿O no es? Sí. Es así, porque tenemos que vivir bajo el Espíritu, orar en el Espíritu. Amén. Para que Dios pueda obrar en nuestra vida y pedir misericordia y pedir que el fruto principal del Espíritu, el amor, esté siempre con nosotros para poder perdonar, para no irritarnos. Bríndele un fuerte el aplauso de Dios y que nos trae por el día de hoy. Oramos para ser despedidos. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío. Te adoramos, Señor. Gracias, Te Dios. exaltamos, Dios amado. Gracias, Damos Señor. gracias por este mensaje corto, preciso y conciso.